Hi, good afternoon, everyone. My name is Karen Lorena Chagres Falón. I am 19 years old. I live a La Primera Meta. This is a video to explain exercise number 1, letter C. Entonces ahora voy a compartir mi pantalla para poder dar una explicación sobre el ejercicio. Le quito C. Entonces, en el ejercicio de C nos da como preposición la siguiente preposición. Entonces, la cual se lee P, sí y solo sí, Q y no R. Esa es la preposición que nos da. Cada una de estas preposiciones significa algo para tener un buen contexto para hacer el ejercicio. Entonces, P, el acoso laboral afecta negativamente la salud mental de los empleados. Las denuncias de acoso laboral se manejan con confidencialidad. R, las denuncias de acoso laboral se les brinda la debida atención. Entonces, aquí viene la siguiente manera. Para poder entender cada una de las cosas, para entender casi como que este ejercicio, creo que es muy necesario poder desglosar las expresiones, lo que significaría de la siguiente manera. Entonces, explicaríamos esto, todas. Primera sería como que negativo y R. Es lo primero que se tiene que desglosar o como yo lo desglosé. Esto se lee no R o negativo R en un sentido más simbólico, pero en este es un no R. Lo que significa, lo que significa, lo que significa que las denuncias de acoso laboral no se les brinda la debida atención. Esto es lo que quiere decir este símbolo de acá. El siguiente que yo desglosé fue Q, fue esto. Entonces, esto como tal significa o se lee Q y no R. Este símbolo que es como un triangulito significa I. Y el otro es un negativo, como ya lo había dicho, es un negativo, lo que va a significar no. Entonces, esto se va a leer de la siguiente manera. Las denuncias de acoso laboral se manejan con confidencialidad, y no se les brinda la debida atención. Es lo que significaría esta proposición nada más. Vamos con la siguiente desglossación. Lo que es P, P sí y solo sí,
Q y sería P. Y al siguiente, ya ahora lo acomodamos. Entonces, esto mayormente se va a significar de esta manera de acá. Entonces, esto sería una. Entonces saliría de la siguiente manera como tal. Ya poniendo todo de acuerdo en una sola, significaría el acoso laboral afecta negativamente la salud mental de los empleados. Sí, y solo si las denuncias se manejan con confidencialidad y no se les brinda su debida atención. Esto es como el lenguaje natural que nos pide. Esta partecita de acá es como el lenguaje natural de todas estas preposiciones que nos están dando aquí. Entonces, esto es como, ya esto lo pasamos a un lenguaje natural para poder entender cómo se va a llevar a cabo. Entonces, con esto, ya con el lenguaje natural, ya con el desglosamiento, ya podemos como encontrar o hacer la construcción de la tabla de verdad. Para la construcción de la tabla de verdad, tenemos tres variables, las que son Q, P y R. Cada una puede ser verdadera o falsa. Cada una de estas nos va a dar ciertos resultados a lo largo. Lo que nos va a poder explicar que que para poder generar la tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y así determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción de todo lo que nos están diciendo. Entonces, para poder a eso tenemos las tres preposiciones que ya estamos diciendo y se viene algo que es que estas tres proposiciones nos da una cosa en particular, nos da un número que es 2 a la 3 es igual a 8. Con estas composiciones posibles construimos la tabla de verdad, lo que significaría que para crear la tabla de verdad y todo lo que lleva con ella,
es que nos pueden dar diferentes resultados. Nos pueden dar una verdadero o falso, una contingencia, una contradicción o una conjugación. Entonces, se crea una tabla de verdad donde la siguiente cosa se nos va a dar. P nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de las 8 que nos están pidiendo, las 8 combinaciones posibles que pueden tener cada una de esas cosas. Entonces, para explicar esto es que escribimos las combinaciones de valores para P, Q y R. Entonces, así calculamos de la siguiente manera. Si menos no R es, si R es B, si es verdadero, entonces no R es falso, ya que estos son como contradicciones, ya que como una es negativa y la otra es positiva, entonces se termina siendo un falso. Entonces, si R es F, entonces no R es verdadero, es lo mismo. Entonces, si una cosa es como contradictoria y la otra no es no contradictoria, o solamente se invierte. Entonces, para calcular Q y no R, lo que significaría esta partecita de acá, entonces, solo es B cuando Q es verdadera y no R es verdadera al mismo tiempo. Lo que quiere decir de la siguiente manera. Tenemos acá la P, que es verdadera, la Q, que también es verdadera, la R, que es verdadera. Entonces, lo que nos está tratando de decir acá es que esta va a ser falsa. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos el negativo. Si estas de acá son todas positivas y acá es negativa la R, automáticamente se convierte en falso. Ya aquí completa. Entonces, verdadero más verdadero y la R es falsa, se convierte en verdadera. Eso es lo que nos tratan de decir al momento en que nosotros estamos calculando la tabla de verdad, para poder entender cómo y cuáles son las posibilidades que se pueden encontrar, ya sea una contradicción, una tautología o una conjugación. Entonces, para calcular P, sí y solo sí, Q y no R, es un bicondicional. Lo que nos tratan de decir es que esta partecita de acá, este es un bicondicional. Solo es B cuando ambos lados son iguales. Cuando ambos lados son iguales. Si son diferentes es F. Lo que nos tratan de decir es lo siguiente. Si acá todos estamos con el verdadero y acá cambiamos a falso, automáticamente este se convierte en falso. Entonces, verdadero más verdadero es falso porque como estamos acá, si estas dos son verdaderas, esta debe ser falsa. Entonces, esta convierte en verdadero y claramente eso va a ser el final verdadero. Entonces, para la clasificación de estos resultados, por decir así, o sea, si observamos la última columna, vemos, o sea, toda esta última columna, vemos que hay valores verdaderos y falsos. Esto significa que la proposición no es siempre verdadera ni tampoco es siempre falsa. O sea, es algo que son probabilidades de lo que puede haber pasado. Entonces, ¿qué significa esto? Si todos los valores fueran B, sería una tautología siempre verdadera. Si todas fueran F, sería una contradicción, porque todas son falsas. Pero aquí, como el ejemplo que vemos verdaderas y falsas que van digiriendo en cada una de estas tablas. Entonces, como hay valores mezclados, algunas tienen B, por ejemplo, P, que tiene 1, 2, 3, 4 verdaderas, la Q que tiene 1, 2, 3 y 4 verdaderas igualmente, pero aquí ya viene la cosa, es que si esas 4 son verdaderas, significaría que 2 son verdaderas y 2 son falsas, y 2 son verdaderas y 2 son falsas. Aquí también tiene 2 verdaderas y 2 falsas, también. 4 verdaderas y 4 falsas, ¿verdad? Entonces, como hay varios valores mezclados, algunos tienen filas entre verdaderas y otras filas entre falsas, es una contingencia. Entonces, la tabla que nosotros tenemos aquí es una contingencia. Esto nos dice que el valor de verdad, o sea, todo este valor de verdad de la proposición depende de las circunstancias específicas de cada caso. Como en el lenguaje natural
lo que nosotros estamos tratando de decir en el lenguaje natural, el acoso laboral afecta negativamente la salud mental de los empleados, sí y solo si las denuncias se manejan con confidencialidad y no se les brinda su debida atención. Esto es lo que nos está tratando de decir, es que al crear la tabla vamos a ver diferentes contradicciones y vamos a ver diferentes resultados, lo que nos crea una contingencia. Entonces, también nos pide que para crear una tabla de verdad, para poder corroborar esta información, para poder con esta información, nos tenemos que dirigir a una tabla que nos dio como ejemplo el profesor, que fue la creación de una tabla de verdad, para poder crear una tabla de verdad, creo que fue. Entonces, esto nos da la siguiente cosa. Entonces, nos tratando de decir que P, sí y solo sí, haremos paréntesis, Q y negativo, R. Cerramos paréntesis. Entonces, dependiendo del resultado que nosotros tenemos ya en la tabla que nosotros hicimos, dependiendo, o sea, esto nos va a decir si hicimos bien la tabla o si no la hicimos bien y si el resultado que nosotros tenemos está perfecto. Entonces, generamos la tabla y nos da la siguiente cosa. Entonces, da verdadero, verdadero, 4 verdaderos y 4 falsos. 4 verdaderos y 4 falsos, entonces como última tabla de verdad, entonces sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero. Es igual a como lo estamos haciendo de esta manera. Es igual como tenemos acá. Tenemos 4 verdaderas y 4 falsas. Entonces, de cierta manera, esto, o sea, como nosotros lo vinimos haciendo y como nos dio resultado y como lo estuvimos haciendo, nos quedó bien. Entonces, en resumen, lo que hicimos fue, primero, poder entender la preposición y traducirla a un lenguaje natural. Poder desglosar, poder entender y poder saber a qué nos estamos enfrentando en este ejercicio. También para la construcción de la tabla de verdad de un paso a paso. Y analizar resultados y clasificar la preposición como una contingencia. La contingencia es que son todas diferentes, o sea, son verdaderas y falsas al mismo tiempo. De cierta manera, este ejercicio nos ayuda a ver cómo funcionan las tablas de verdad y cómo las expresiones lógicas pueden analizarse en diferentes conceptos. Creo que esto sería todo, o sea, como que ya sería todo lo que nosotros tenemos en cuenta acá. Lo último sería como insertar esta partecita de acá, esta tabla de verdad que tenemos y poder compararla correctamente, que nos va a dar de esta manera. Entonces, quitando esta partecita de acá, o sea, quitando esta que tenemos en medio, entonces miramos acá. En P tenemos verdadera, 4 verdaderas y en la tabla de verdad que nos dan como para que nosotros nos podamos guiar en nuestra, ay, en la tabla para la creación de las tablas, nos da igual. Entonces sería 4 verdaderas, 4 falsas, en la Q también serían 2 verdaderas, 2 falsas, 4 verdaderas y 4 falsas, también las tenemos aquí. Entonces creo que eso sería todo, ya la comparación, ya todo lo que vimos nos quedó bien, entonces todo esto está perfecto. Y creo que esto sería todo, así que pues muchas gracias a todos por ver.
y poder entender. Espero que sí haya quedado perfecto, a ver cómo lo entendieron, porque de cierta manera esa fue la manera en la que yo entendí, en la que pude hacer el trabajo. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.